Amén. Amén. Bueno, la Buen situación... día, don Freddy. ¿Cómo está Buen día, usted? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Y la familia? Todo está bien. Qué bueno. En orden divino. Ah, bueno, qué bien. Diga, decía. No, que la situación en Venezuela sigue de mal en peor. Ayer aumentó a 11 el número de los muertos en las protestas, pidiendo el reconteo de las actas o nuevas elecciones. Y el dictador Nicolás Maduro no está en atender esos reclamos, por lo que se prevé que esa violencia va a continuar con un aumento del balance de muertos, que ya llega a 11, y los detenidos son centenares, y los heridos también son decenas. Ayer Costa Rica le ofreció asilo político tanto al candidato González Urrutia como a la líder de la oposición, María Corina Machado, pero estos se negaron a aceptar el asilo porque explicaron que su prioridad no es salir del país ni buscar protección en una embajada, sino unirse a los reclamos del pueblo. Eso quiere decir que esa gente que está siendo perseguido va a seguir dirigiendo la protesta y no hay forma de que eso no prospere con más violencia. Buen día, don Hola, Ali. buenos días. ¿Cómo le va? Compañero. ¿Cómo están los ánimos? Bien. Creo que la dama está tirada de amarillo, el color del desprecio. Aguilucho. Es del color de precio. Y usted con esa camiseta amarilla en el fondo, ustedes están jodones. Tenemos amarillos todos. Todos. Sí. Yo no tengo amarilla. Míreme el pañuelo. Ah, sí, sí. Ah, caramba. Eso hay que buscarlo con lupa para ver ese amarillo. Bueno, pues ustedes han puesto el tema del día para el mundo, así que, don Geomar, adelante. No, bueno, retornaron los dominicanos, vamos a decir, más que más generaban noticias presentes en Venezuela, comenzando con el expresidente Leonel Fernández, que retornó en un vuelo, según leí en una crónica, dispuesto por el gobierno. Sí, qué bueno. La vicepresidenta Raquel Peña dijo que al tratarse de una persona de su nivel, un expresidente de la República, pues se envió un avión de la compañía Sky y fue aterrizado en el aeropuerto de Ligüero, la Isabela, Joaquín Balaguer, junto con la comitiva que le acompañaba, entre miembros de su seguridad, asistentes médicos y diferentes de su comitiva. El presidente Leonel Fernández dio unas declaraciones que me parecen que tienen ciertos niveles de racionalidad en cuanto a que los venezolanos deben de resolver sus asuntos. Claro, la comunidad internacional, como ha ocurrido en otros casos, y ha sido así por tradición, cuando algún país, alguna nación en su territorio tiene dificultades y problemas, crisis política, crisis económica, humanitaria, cualquier tipo de situación, pues lo más normal, natural y común es que se acuda en actitud de solidaridad y pensar que el pueblo de Venezuela no es un lado ni el otro, ni el gobierno ni la oposición, es un todo. Y pensar en el bienestar de la nación venezolana y que el gobierno de Nicolás Maduro entienda que él no puede imponerse a la brava. ¿Y por qué no permitir que se verifiquen las actas como han planteado importantes organismos internacionales? El propio expresidente Leonel Fernández, junto con Ernesto Samper, expresidente de Colombia, y otros mandatarios, la izquierda moderada, digo, liderada por Lula da Silva de Brasil, que por cierto ayer dialogó durante más de media hora con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por vía telefónica, reafirmaba su criterio, según el informe de la Casa Blanca, de que Venezuela necesita de que las cosas se hagan de manera transparente, y no veo de verdad por qué Venezuela esté pasando por una situación así, con agitación principalmente, y digo agitación porque desde las
autoridades, los que gobiernan, están llevando el mensaje de que eso es lo que va y ya, no hay nada que negociar. Han anunciado que no la ruptura de relaciones diplomáticas propiamente, pero han invitado a salir personal de varios países, incluyendo el de República Dominicana, que retornó ayer a República Dominicana también en varios vuelos desde la mañana, tarde y noche de ayer. Ya todo el personal diplomático ha llegado a República Dominicana y qué bueno que están en República Dominicana, lamentablemente en esta situación. Ayer llegaron 15 miembros del personal diplomático y consular de la República Dominicana en Venezuela y han dejado una instrucción, según la información que daba ayer Cancillería Dominicana, para orientación de los dominicanos que buscan servicio allá en Venezuela. Ha publicado la Cancillería Dominicana un anuncio para que los dominicanos que habían depositado pasaportes en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en República Dominicana vayan a Cancillería Dominicana a retirarlos. Antes de cerrar la embajada, se procede, por un asunto, ¿verdad?, de delicadeza y de norma, a remitir los pasaportes de los dominicanos que lo habían depositado allí buscando visado y demás. Pues esos pasaportes fueron entregados a la Cancillería Dominicana y la Cancillería está comunicando a los afectados que vayan a recoger su pasaporte a Cancillería de la República Dominicana. Creo que el asunto se ha ido complicando como era previsible. Nosotros ya tenemos aquí al expresidente Fernández, en adición al personal, a los 15 miembros de la Embajada Dominicana y al cuerpo consular, encabezado por el cónsul general en Caracas, Félix Reina, que llegaron ayer. Ayer llamé por teléfono a Félix Reina en horas de la tarde y estaba ya montado en el avión que lo traería aquí, y el doctor Fernández, Lionel, estaba en el salón de embajadores de ese aeropuerto de Caracas esperando por el avión que le iba a traer y que finalmente le trajo a la República Dominicana. El expresidente Fernández estuvo desde las 7 de la mañana en el aeropuerto intentando regresar a la República Dominicana y supongo que muy preocupado por la situación de inseguridad que se estaba viviendo en Caracas, en Venezuela. Lo que él cuenta es que no sintió temor, es lo que él cuenta, pero en realidad estuvo en el aeropuerto tempranito para salir para acá, para su país, para abandonar ese territorio convulso en una situación de hora a horas, que usted no puede predecir lo que se pueda presentar allí en cualquier momento, y ya se está presentando la participación de la población en la calle, la población pobre, eso que uno supuso, que uno supone que han sido los beneficiados de los programas oficiales del gobierno, desde Chávez hasta Maduro ahora. Pero ya está aquí el doctor Fernández, ha dado una declaración un poco timorata, muy distinta a las declaraciones de Omar Fernández, su hijo. La prensa, algunos de los diarios destacan ese tipo de manejo, lo que ha dicho el hijo del presidente, diputado, senador electo ahora por el distrito con respecto al caso de Venezuela, y lo que ha tenido que decir el doctor Leonel Fernández. Y digo lo que ha tenido que decir porque me imagino que el doctor Fernández está bastante tocado porque, bueno, a él lo invita un grupo de amigos del presidente Maduro. Son los que gestaron en principio esa observación internacional en la creencia de Nicolás Maduro de que él iba a ganar las elecciones de su país. Por eso quería testigos, por eso quería veeduría, para que el mundo pudiera testificar un acontecimiento que le iba a favorecer según sus predicciones. Pero resulta, y digo eso porque una de las personas que convida al expresidente Fernández es Zapatero, un aliado, amigo, defensor, vocero en ocasiones incluso del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Entonces, creo que es incómodo para el presidente Fernández destaparse a ser un crítico acérrimo de la gestión de Maduro. Simplemente ha dicho, bueno, es un asunto de los venezolanos y que se resuelve entre venezolanos. Creo que una declaración es muy tibia. No desconozco que firmó aquel comunicado con el expresidente colombiano donde pide la publicación de las actas. Eso es cierto. Pero uno esperaba unas declaraciones más firmes del presidente Fernández, que había estado como observador. Él vivió el proceso. Nosotros conocemos aquí lo que las agencias de prensa han publicado, lo que ha publicado la televisión internacional, incluso
lo que ha publicado la televisión oficial. Yo le he estado dando seguimiento a este proceso a través de Telesur, que es un canal del gobierno que no va a publicar noticias que puedan afectar al régimen. Y ayer, por ejemplo, en horas de la noche, notaba yo el esfuerzo de la comunicación oficial en establecer que la normalidad había vuelto a Venezuela y estaban publicando imágenes de las calles de Caracas, donde ya la alcaldía había dispuesto un operativo de limpieza para recoger escombros, y se veía todo tranquilo, en la versión oficial, ¿verdad? Entonces la otra versión del mundo es totalmente distinta, por eso dice que cuando la guerra llega, la primera que muere es la verdad, porque cada uno da la versión desde su lado. El gobierno de Nicolás Maduro está tratando de proyectar que hay conformidad y que hay algunas acciones producidas por los opositores, pero que no corresponden al sentir popular de Venezuela, es lo que trata de establecer el gobierno, y la oposición trata de evidenciar un fraude. Y ahí voy entonces al tema de cuál es el tranque ahora. Hay un pedido que hace, que Freddy lo citaba ahorita, Almagro, en nombre de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se va a estar reuniendo, y decía Almagro, previo a esta reunión, que Maduro tenía que reconocer el triunfo de la oposición o convocar a elecciones. Yo me inscribo en ese planteamiento. Si no se presentan las actas como no se han presentado, porque hay un asunto muy lógico y muy sencillo, no hay que ser ni siquiera medianamente inteligente para entender algo. Cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela o cuando el gobierno de Venezuela no se ha planteado como respuesta frente a los reclamos internos de los venezolanos presentar las actas de votación, algo ha ocurrido. Sí. Si no hubo fraude, entonces el país se le está descomponiendo a Nicolás Maduro, y lo lógico es que frente a la descomposición del país, se habla de 11 o 13 personas muertas, ciento y tantas personas apresadas ayer en horas de la tarde, ahora debe ser más. Entonces, si el país se le está descomponiendo, lo más lógico, lo más sensato es que usted le informe al país: estamos presentando en los próximos minutos, en las próximas horas, las actas que fueron escrutadas, que dieron como resultado la victoria del presidente Maduro. Pero ni siquiera se ha dicho que se van a presentar. No. O sea, es un asunto, es a la mala, es a la fuerza. Y yo digo, eso no ayuda al proceso. Supóngase usted que el presidente Maduro haya realmente ganado las elecciones. Como yo decía, si validamos resultados, la población está dividida en dos, pero si ganó, ganó. Ahora, la manera de establecer que ese señor ganó las elecciones es atendiendo al reclamo que hace la comunidad internacional, y más todavía, específicamente este último llamado que están haciendo conjuntamente el presidente Biden de los Estados Unidos y el presidente de Brasil. Está pidiendo Lula, está pidiendo Biden que publiquen las actas. Como hizo la oposición, que la puso en línea. Como ha hecho la oposición. Sí. Entonces, y quiero reconocer ahora que Estados Unidos, que es un país injerencista, que ha tenido historia y nos ha marcado incluso a nosotros como país frente a esa actitud de intromisión, Estados Unidos se ha manejado con mucha prudencia. Estoy sorprendido de la prudencia con que el gobierno de los Estados Unidos se ha manejado frente a Venezuela. Debo decir que no entiendo las razones. Los intereses. Puedo suponer que Estados Unidos, viendo la determinación de Rusia de apoyar a Maduro, viendo la determinación de Irán de apoyar a Maduro, viendo la determinación de China de apoyar a Maduro, Estados Unidos ha querido ser prudente, y qué bueno que lo sea, porque se ha aliado a un amigo de Venezuela, que es el presidente de Brasil, Lula da Silva, para junto con Lula pedirle al presidente Maduro: señor, instruya que se publiquen las actas de votación en las que dicen que usted ganó el proceso, o las actas de votación que recogen la verdad de lo que ocurrió. El gobierno de Venezuela no dice absolutamente nada con eso, y eso evidentemente lo proyecta como un fraude. La izquierda moderada, como decimos, ha estado no a favor de Maduro en Latinoamérica, porque vemos a Petro de Colombia, vemos a Lula de Brasil, Boris en Chile. Boris de Chile. Boris, sí. Entonces es raro lo que está pasando, porque tú llamas timorato en las declaraciones de Leonel Fernández, y yo digo, Omar Fernández... Es injusto, Dani, con ese término. Bueno, eso es apreciación y hay que respetársela. Pero yo le digo... ¿por qué eso es injusto? Bueno, porque ese es un planteamiento correcto, dado que quienes son responsables de resolver sus problemas son los venezolanos. Ay, así es fácil. Usted no fue como observador y le dijeron que no vaya. Pero el comunicado de Omar Fernández, donde él es más
frontal, Omar Fernández, ¿tú crees que él lo iba a publicar sin decirle, papi, mira lo que yo voy a publicar? ¿Tú crees que su padre? Claro que lo creo, que eso es su pensamiento y su comportamiento. Estoy seguro de eso. Yo estoy seguro. Un diputado que es senador y que ganó sus elecciones haciendo el discurso que él hizo contra todo, contra el Estado dominicano, y tiene que consultar a su papá para... No, pues no, pero acá. Yo creo... Será tarado. Y además una ojeadita no estaría de más. No. Y él le diría, pienso yo, bueno, mijo, eso es lo que tú piensas, yo te respeto tu criterio sobre eso, y públicalo y punto, y más nada. Pero Leonel Fernández, ¿cuál ha sido su accionar como gobernante en República Dominicana? Cerró periódicos, cerró emisoras, canales de televisión, a los opositores los persiguió. ¿Y por qué entonces eso que tú señalas? ¿Por qué comprometerse? Está bien, allá estaba el Centro Cártel, estaba la ONU, la Unión Europea, observando, invitados por la misma instancia que invitaron a Leonel Fernández, que fue el Consejo Nacional Electoral, hasta donde tengo entendido. Pero no sé, es bastante complicado, porque usted hace una encuesta aquí, o unas elecciones aquí, y Maduro pierde 95-5, creo yo. Pero, perdón, Joana, pero no se trataría de eso, ni siquiera, para que no se malinterprete mi enfoque, no se trataría ni siquiera de si Maduro pierde o Maduro gana en la población dominicana hoy día. De lo que se trata es de algo elemental. Si el mundo pide transparencia, el mundo le dice, señor, enseñe lo que pasó, y el señor se resiste. Entonces, digo yo esperaba, y por eso mi juicio, yo esperaba que el doctor Fernández fuera mucho más categórico, porque se trata de la democracia, y él es un defensor de la democracia, y él forma parte, no solamente él como es presidente de la República Dominicana, él forma parte de, y es el presidente responsable de una fundación que promueve justamente esos valores. Entonces yo esperaba otra cosa. Pero bueno, el tema de la decisión de Leonel Fernández de ir a Venezuela es que tiene dos puntos o dos aspectos. Tiene el aspecto diplomático y tiene el aspecto político. O sea, lo que aprovechan desde aquí para sacar cualquier filo a esa decisión del doctor Leonel Fernández de acudir a Venezuela a observar el proceso electoral. La diplomacia no es violenta, la diplomacia no es agresiva. Difícilmente, si usted le pregunta a nuestro canciller o a la delegación que ha regresado desde Venezuela que qué es lo que debe suceder o de qué recomiendan, posiblemente ni opinen. Y si van a opinar, dan una opinión muy diplomática. Posiblemente terminen diciendo lo mismo que ha dicho el doctor Leonel Fernández, de que es una situación de los venezolanos que deben resolver los venezolanos. O sea, que se manifieste la libre expresión de los venezolanos. Que es lo que se supone pasa en los procesos electorales. Si vuelven y hacen unas elecciones, vuelve y gana Maduro, con fraude o sin fraude, gana Maduro, porque va a permitir él, mientras él esté aceptando ir a un proceso electoral, no es cierto que va a perder, hará todo lo que sea posible por maniobrar para salir airoso. ¿O no son elecciones, Johanna? Bueno, por eso mismo, ese es el nombre que tienen en democracia, elecciones. Pero no es verdad que Maduro va a aceptar ir a un proceso donde él tenga la mínima idea de que va a perder o que se va a dejar perder, que son dos cosas distintas. Me apena bastante lo que van a sufrir ahora los venezolanos aquí, en el país, los que están aquí, los que están en Panamá, a partir del cierre del espacio aéreo, pues tendrán que buscar otros destinos, gastando más dinero que no tienen o extendiendo esos poquitos pesos o dólares que consiguen para poder mandarlo o llegar a Venezuela a visitar a sus familiares. 300 vuelos cancelados desde la República Dominicana hacia Venezuela. Se supone que el plazo era hasta hoy, ¿cierto? Y es hasta hoy miércoles. Se supone que todo inicia a partir de hoy. Ayer se hacían todos los esfuerzos. Bueno, no podía incrementarse la frecuencia de vuelos porque ya están los establecidos por el acuerdo entre ambas naciones. Entonces, esa es la única pena, o sea, además de la situación que ya afecta a los venezolanos con tener que salir de su territorio, hay que ver las imágenes de personas de la tercera edad, de por qué, por ejemplo, salen a manifestarse o de por qué salían a votar.
ver los rostros de los periodistas que transmiten desde Venezuela, no lo de Telesur, porque a propósito del imperio que era Venezuela respecto al tema comunicación, eso ha quedado en el pasado, como otras tantas cosas de Venezuela que han quedado en el pasado. Que ya transmite, el único canal es Telesur, los demás los cerró, el chavismo los cerró a todos, y las agencias internacionales o los medios internacionales que todavía y se le ha permitido estar allí, ver esas periodistas, los rostros, lo único que le ha faltado es fajarse a llorar durante sus transmisiones, o sea, para que entendamos el dolor, el pesar, la situación lamentable que viven los venezolanos. Entonces ahora con esta situación de la suspensión de estos vuelos de las líneas Sky High, Avior, Turpail, Rutaca, que son los que viajaban desde y hacia la República Dominicana con Venezuela, pues ya saben lo que va a suceder a partir de este momento con esos venezolanos que tendrán que buscar otra ruta si es que tienen el visado para llegar a otros países que le permita llegar finalmente a Venezuela. Es una situación bastante complicada la que viven los venezolanos. 7.7 millones están en el exterior, hay una buena parte aquí en Estados Unidos, en Colombia también, limítrofe en frontera con Venezuela, en Europa, especialmente en España. Así andan de dispersos los venezolanos y sufriendo con todo lo que pasa en su país, y sobre todo se han dejado familiares allá en el territorio. Esas son de la situación, o sea, de lo que se presentan con los países en momentos de inestabilidad, y la decisión del gobierno venezolano a partir de la declaración de la República Dominicana, que no fue una intromisión, sino pedir que simplemente se presenten las actas para que haya una mayor transparencia, y si ganó, como en efecto dicen los chavistas, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Que no es lo que dice la oposición encabezada por María Corina Machado. Bueno, yo creo que si hacen elecciones no necesariamente gane Chávez. El planteamiento de la OEA... Maduro. Maduro. El planteamiento de la OEA... en gloria, Chávez. Pero el chavismo, sí. El chavismo, es lo mismo. El planteamiento de la OEA es convocar a elecciones nuevamente, o que este señor Nicolás Maduro Moro acepte la derrota. Aquí hicimos elecciones en el 78. Era Balaguer el presidente, el dueño de todo, el jefe de todo, incluyendo de la Junta. Ganó el PRD. Ganó el PRD. Con la observación internacional, Lo que hay que ver hubo una Junta que se conformó de acuerdo a lo que la sociedad planteaba, incluyendo la oposición política. En Venezuela puede hacerse elecciones nuevamente y no necesariamente. Todo dependerá de las garantías con las que se vaya a ese proceso electoral. Pero yo no creo que Maduro acceda a... Exactamente. Bueno, hay de dos o hay de tres. O se acepta la derrota o se acepta la convocatoria de elecciones, que sería lo menos traumático para él. Y si se convoca elecciones, entonces Maduro tendrá que someterse a unas reglas internacionales, con una observación internacional mucho más activa para organizar un proceso. Lo otro será que Maduro se comience a perfilar de manera más clara como una dictadura perfecta, ¿verdad? Y que comience a matar gente, comience a perseguir de manera más abierta a la oposición, como lo ha estado haciendo, pero ya más abierto, y entonces ahí se entraría en un proceso claramente de dictadura, con el perfil completo de una dictadura que se ha intronizado, se habrá intronizado en Venezuela. A lo Nicaragua. Y entonces a lo Nicaragua. Entonces, si eso ocurre, la única manera de sacarlo es que un buen día un grupo de guardias se levante en armas y los mate o le dé un golpe de Estado. Esa sería la otra opción. Ahora, creo que lo más democrático es la convocatoria, o reconocer la voluntad popular, o la convocatoria a unas elecciones en los próximos meses o en el tiempo que se acuerde. Hay ya el informe Carter sobre las elecciones de Venezuela. Eso se dio a conocer anoche en Atlanta. Dice el Centro Carter: las elecciones presidenciales de Venezuela 2024 no se adecuó a parámetros estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Eso es el Centro Carter, sí, hablando de las elecciones de Venezuela. Dice el centro... Que fue invitado por el Consejo Nacional Electoral. Que fue invitado por el Consejo Nacional Electoral. Dice el Centro Carter no puede verificar
o corroborar la autenticidad de los resultados de las elecciones presidenciales declaradas por el Consejo Nacional Electoral CNE de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mes electoral constituye una grave violación de los principios electorales. El proceso electoral de Venezuela en 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del Consejo Nacional Electoral mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de los candidatos de la oposición. Y por ahí sigue. Ese es el informe Carter. Estamos hablando de una entidad que ha observado 143 elecciones en 43 países, 124 elecciones. Y de mucha credibilidad, sí, quizás de más alta credibilidad en materia electoral en el mundo democrático. Y que firmó con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, como bien lo señala ese informe del Centro Carter, un memorando de entendimiento, de colaboración para que el Centro Carter, o sea, el compromiso fue que el Centro Carter pudiera hacer todo el trabajo con la plenitud necesaria para dar un informe que se compadezca o que se parezca realmente a lo que ocurrió en Venezuela, señalando puntualmente los aspectos desde lo sociológico, lo político y lo técnico. 3 elementos fundamentales para decir que ahí no ocurrió un proceso. Yo vi un video, soy muy cuidadoso con esas cuestiones porque te sacan un video de un lugar donde no es o en el tiempo que no es, pero lo verifiqué y confirmé con varios amigos de unos militares en un centro de votación llevándose las urnas y la gente les reclamaba, pero no hemos contado, ¿dónde están los resultados? No se ha dado a conocer cuáles son las actas, dónde están. Y los militares se llevaron las urnas. No toque eso. Ya ustedes saben, con fusiles, ametralladoras y así, así cualquiera, como dicen, en la degradación, lamentablemente en Venezuela, a un nivel en diferentes aspectos. El ministro de Industria y Comercio dominicano, Ito Bisonó, no menospreciando a Venezuela, pero hablando de la realidad, dio unas declaraciones ayer de que no son tan importantes en términos comerciales, la balanza comercial Venezuela y República Dominicana, y cuánto ha caído la exportación de Venezuela a República Dominicana. Venezuela es un gran país productor de petróleo, de ahí se derivan muchos otros productos, y el nivel de caída de productos, por ejemplo, dice, en el primer semestre de este año, República Dominicana importó 86 productos desde Venezuela por un monto de 14.000 millones de dólares, lo que representó un decrecimiento de 47.6% en comparación al primer semestre del año anterior, según datos de Pro Dominicana. República Dominicana apenas ha llevado a Venezuela 6,5 millones de dólares en productos diversos, entre ellos medicamentos. Esto fue una de las declaraciones que dio precisamente en una actividad titulada Combatiendo el Comercio Ilícito en República Dominicana 2024 de la Asociación de Industria de la República Dominicana y el Ministerio de Industria y Comercio. Muy interesante que el ministro de Industria y Comercio hiciera esa precisión, no menospreciando, claro está, a Venezuela, sino la realidad de lo que hoy es Venezuela respecto a su industria, su capacidad de producir y su capacidad de exportar, porque se han caído muchas cosas y lamentablemente esa es la realidad y los números no mienten. Así es, mire, hay un análisis de un periódico europeo que dice que 3 escenarios pudieran presentarse en Venezuela, todos adversos, en caso de que Maduro permanezca en el poder bajo el alegato de que él ganó. Primero, se van a aumentar las protestas y las persecuciones a la oposición. El segundo es, se van a encarecer todos los alimentos
y se van a disminuir las importaciones y las sanciones internacionales a ese gobierno. Y el tercero es, van a emigrar el 44% de los venezolanos que quedan en Venezuela. Pero estamos hablando de muchos millones. El 44%, imagínate tú. Pero ayer Maduro estaba como rabioso, no sé. Una persona que se dice ser jefe de Estado, vociferándole al señor Edmundo, al candidato presidencial de la oposición, sal, cobarde, no te escondas. Pero ese señor estaba dando unas declaraciones públicamente ayer mismo, o sea, él no está escondido. Y a, y a María Corina, da la cara. Sí, da la cara. Pero no, así no. O sea, se ha perdido hasta las buenas formas. Yo no sé la sobriedad, dónde se ha ido. Y está hablando de compuesto. Ayer insultó al presidente Milei. Nuevamente. Sí. Porque el discurso de la victoria fue el 60% para Milei, de Argentina. Llamándole estúpido. Sí. Bueno, pero nosotros vamos a darle seguimiento a ese tema. Es de mucha preocupación para el mundo. Yo comparto ese análisis que usted señala, me toma parte de mi enfoque de que una de las cosas que puede ocurrir de inmediato es que la dictadura se perfile con mayor dimensión, sí, y eso va a implicar que la gente se vaya de Venezuela, los que se puedan ir. Eso va a conllevar mayores sanciones internacionales. Estados Unidos está evaluando nuevas sanciones contra Venezuela ya. Y eso va a dificultar la vida en Venezuela, un país rico, inmensamente rico, con niveles de pobreza asombrosos en el día de hoy, lo que está ocurriendo en Venezuela. Y nosotros que estamos recibiendo venezolanos con mucha frecuencia y que tenemos una gran cantidad de venezolanos aquí, otros que se han ido a los Estados Unidos, los que han podido, los que han querido, buscando dónde meter la vida, dónde buscarse la comida. Aquí tenemos de los dos grupos, los inversionistas, o sea, los que han visto en el territorio dominicano un buen destino con seguridad jurídica para sus inversiones, y los otros, los que no, son el mismo grupo. Los que vienen a trabajar, es un solo grupo. Los que vienen... Es un solo. Bueno, es el grupo de los descontentos. Bueno, de los descontentos es un solo grupo. Con situación económica distinta. O sea, está el que viene a trabajar, ¿no? Que tiene quizás sueldo mínimo. Y están los inversionistas, los que ven aquí un destino seguro, sobre todo en el tema del turismo y otros aspectos económicos. Aquí tenemos incluso en el mundo de la finanza, de la banca, del seguro, venezolanos que han venido a hacer inversiones importantes, puestos de bolsa inclusive. Sí. Un mercado, República Dominicana, atractivo, interesante. Pero era lo que tenían en su país. Venezuela llegó a ser el quinto exportador mundial de petróleo. Llegó a ser, no sé ahora con los 700,000 barriles diarios de petróleo que está produciendo, cuando llegó a tener una producción de 3 millones de barriles diarios, no sé hoy en qué posición ocupa en el mundo, pero llegó a estar en el quinto lugar. Tiene la reserva más grande de petróleo del mundo, medida. Sí. O sea, no es un Sin embargo, hasta eso tienen limitaciones el uso de los combustibles. Así mismo es. Lamentablemente los juegos imperiales y la geopolítica, a partir de querer controlar y de manejar intereses, favorece a veces esos regímenes, porque Rusia está jugando sus intereses, China los suyos, tienen inversiones importantes en Venezuela, le han prestado dinero, han colocado, en el caso de Rusia, sabemos de los equipos militares que le han suministrado a Venezuela, los chinos con las inversiones en diferentes órdenes también, y mientras tanto y Rusia paseando su poderío marítimo por Venezuela recientemente, como para decirle al mundo, miren esto. Pero Estados Unidos también tiene sus intereses, y aquello de que no tienen ninguno de los que he citado, incluido Estados Unidos, China y Rusia, no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Y para cosas muy pecaminosas incluso, se alían y callan cosas. Yo recuerdo el periodista en Turquía, en un consulado de Arabia Saudita, que fue asesinado, descuartizado, y eso se quedó. ¿Qué ha habido de sanción? Si hubiese sido un periodista venezolano
que lo asesinan en un consulado de Venezuela. ¿Qué habría pasado con el régimen de Maduro si está en desgracia en ese momento? Porque a veces lo entran y lo sacan, dependiendo de los intereses o cómo vaya. Como el petróleo ha estado muy inestable por esa zona de Medio Oriente, Estados Unidos suelta a Venezuela, le baja un poco la temperatura a partir de eso. Entonces, yo digo que esa política exterior que determina la política internacional y los hechos fundamentales de esa dinámica de relaciones de los estados entre guerras y una paz inestable. Fíjense ustedes lo que ha estado pasando en Ucrania con Rusia. Fíjense ustedes que lo que llaman esas guerras tercerizadas o guerra Ponzi, es que le llaman, que un país está involucrado pero no manda sus tropas, sino a través de otro país, otro estado, otra población, otra nación, se involucra en el conflicto, suministra armas, envían incluso o aupan la participación de los que pelean por dinero, los mercenarios, y ellos están ahí observando, pero mientras tanto hay gente muriendo y descalabrándose. Ahora le llaman contratistas. Contratistas, así de sencillo. El lenguaje políticamente correcto permite todo. Yo recuerdo que cuando Estados Unidos se equivocaba con un misil y mataba un grupo de civiles, decía fuego amistoso, porque no era contra ellos. Bueno, pero es así, eso, vamos a ver qué ocurre. Yo tengo la esperanza de que el tema de Venezuela se pueda resolver de la manera pacífica. Es lo que el mundo aspira, es lo que el mundo espera, que no mueran más personas de los 11 o 13 que han muerto. A eso aspiro, eso quisiera, que los intereses de Venezuela se puedan resolver mediante, pudiera ser la convocatoria de elecciones. Yo pienso que pudiera ser una manera. No creo que tan fácil este hombre, por lo que ha mostrado, admita que ha perdido las elecciones. No creo que sea, no lo veo en el panorama, no lo alcanzo a ver por la actitud de él, y creo que lo más saludable para el proceso sería convocar elecciones y tratar de que estas elecciones sean revestidas de la mayor garantía posible. Hay que ver qué va a decidir la OEA ya como organismo, porque lo que se produjo es una declaración, lo que la prensa trae de Almagro, que es el secretario general de la OEA, pero hay que ver la OEA como OEA. La gente sabe, además uno conoce que la OEA no compone muchas cosas. No. Eso. Aunque le llaman el ministerio de ¿cómo se llama? Ministerio de los que denotan a la OEA. Nosotros no nos ha ido muy bien con la OEA, ¿verdad? Nunca. A nadie. Ellos no resuelven ningún problema. Pero problema. Dani, a mí me llama la atención, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral de Venezuela invitó a instituciones y personas que sabían que iban a reclamar transparencia? Porque hasta en el caso del Porque sabían que tienen el proceso ganado. Sí, pero yo digo, Centro Cártel no le iba a dar un informe, no se iba a quedar callado con lo que viera. La Unión Europea tampoco. La propio grupo en el que Leonel Fernández y Samper, que colocaron el comunicado exigiendo o pidiendo que se revisaran las actas. ¿Para qué invitar a esos grupos? No sé. Pero Geomar, es que... El truco estaba también hecho. No. A tratar de legitimarlo. Pero es que no es raro. Los que participan en los procesos electorales, siempre hay un grupo de partidos que cree que va a ganar y acuden creyendo que va a ganar. Maduro pensaba que tenía el control y que la población iba a votar por él, en lo que yo puedo colegir, ¿verdad? Para responder tu pregunta. Solo se armó, incluso el gobierno se ufanaba de decir, aquí tenemos representación de más de 90 países, decían antes del resultado, ¿verdad? Aquí tenemos acreditado 1000 no sé cuántos medios de comunicación de todo el mundo que ha venido a dar cobertura al proceso. Aquí hay delegaciones internacionales, bueno, de todos los centros de pensamiento democrático. Todas esas cosas se decían porque parece que el gobierno pensaba que le iba a ir bien. Pero no le fue bien. Y la primera cosa que yo decía es, cuando el gobierno concibe que la oposición sacó un 44.2%, la oposición, yo digo, no, pero ya. Yo vi un diputado... Es un indicio. Yo soy un indicio, claro. Yo vi un diputado dominicano de izquierda, claro está, que como que medio justificaba lo que había pasado en Venezuela. Dice que los partidos de oposición no supieron aliarse, como que
que no supieron aliarse. Pero como que fueron Hubo divididos. una alianza No buena. pocas Bueno, veces. es que los otros, no, ahí es que está la confusión, porque muchos de los otros, porque eran como 10 candidatos, Sí. candidatos. pero de esos 10 candidatos, exceptuando don Edmundo González, los demás son chavistas. O sea, Sí, eran chavistas. Además, la mayoría eran personas puestas por Maduro para justificar que es un proceso participativo. Y que llevaba mucha transparente. alianza. Sí. Todos, la mayoría son del gobierno.